Próxima invitada, la diputada nacional Silvia Los Penato. ¿Qué tal, diputada? Gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, diputada, estábamos hablando de jubilaciones de privilegio y es un debate aquí en el Senado, en plenario de comisiones. ¿Cómo vio el debate en la Cámara de Diputados y se tienen que terminar las jubilaciones de privilegio para los jueces? Bueno, nosotros marcamos cuando se envió el proyecto que declaró las emergencias, que se estaba congelando la movilidad jubilatoria para el régimen general y sin embargo se estaba excluyendo de la jubilación a los regímenes especiales, así que fuimos los primeros que marcamos esa primera inequidad. Y sin duda que las jubilaciones especiales son una inequidad muy antigua. En su momento se quisieron terminar completamente y fueron vetados los artículos que incluían, por ejemplo, a los miembros del Poder Judicial. No pasó así con los miembros del Poder Legislativo, que efectivamente ya hace muchísimos años que tenemos el mismo régimen que cualquier ciudadano, y eso es bueno aclararlo, ¿no? Porque todavía algunos ciudadanos siguen creyendo que tenemos un régimen especial y esto no es así. Ni senadores ni diputados tienen un régimen especial como lo siguen teniendo los jueces. Esta reforma creo que es positiva en el sentido de ir a un sistema más equitativo. Y la verdad es que nos hubiera gustado poder debatirla en el seno de la Cámara de Diputados. Lamentamos, digamos, que no hayamos podido hacerlo. Nuestra vocación siempre fue de diálogo. Teníamos una propuesta alternativa, teníamos un dictamen alternativo. Pero bueno, esto es ya historia pasada. Ahora le toca al Senado terminar de aprobar o de modificar en caso de que así lo consideren esta norma en el día de hoy. Así que estaremos a la expectativa. ¿Cree que va a haber modificaciones? La verdad es que no lo sé porque no puedo seguir el debate en comisión. Sí sé que a último momento se hicieron cambios respecto al proyecto original que había enviado el Poder Ejecutivo. No sé cuál será la intención del bloque oficialista en el Senado, si será confirmar esos cambios o no, porque nosotros no participamos de ese debate. Vamos a anuncios del presidente y que tienen que ver con la legalización del aborto en nuestro país. ¿Cómo lo recibió ese anuncio? Bueno, primero lo recibí con mucha alegría, ¿no? Fue muy emocionante escuchar al presidente de la Nación, no solamente anunciando lo que ya sabíamos porque se había adelantado que iba a estar en su discurso, sino la forma en que lo anunció. Creo que lo usó las palabras correctas, que se refirió al tema con mucha tranquilidad, digamos, pero con mucha convicción. Detrás de cada una de las palabras del presidente se ve que hay una convicción muy genuina sobre la necesidad de la legalización del aborto en la Argentina. Yo destaco que él haya hablado de que en el siglo XXI ya no puede haber una discusión sobre la autonomía de los cuerpos y las decisiones individuales. Y eso me parece que es central porque está en el corazón detrás de este tema, que es un tema que afecta a la salud pública, como todos nosotros sabemos, que afecta a la salud pública de las mujeres más vulnerables de nuestra sociedad, pero que además también tiene que ver con el reconocimiento de la autonomía de las mujeres a poder decidir. Y me parece que él haya incluido esa frase en el discurso, habla de su profunda convicción. Y cuando un presidente que tiene bloques, sobre todo un bloque muy mayoritario acá en el Senado, tiene esa convicción, yo creo que finalmente las mujeres podremos celebrar en unos meses o poco, o dentro de un mes, quién sabe, que tengamos el aborto legal en la Argentina. Ahora, su discurso fue elegido el mejor de la década en el debate de la legalización del aborto que ya se dio en el 2018. Bueno, ¿cómo tomó esta noticia? Digamos, si tuviese que repasar la frase principal de ese discurso, porque no lo vamos a decir todo, pero la frase principal, así como recién destacaba el de Alberto Fernández. Bueno, yo creo que ahí marqué claramente, no sabía todavía lo que iba a suceder, ni siquiera lo que iba a suceder minutos después en la votación, ¿no? Porque hasta el último minuto estuvimos al pendiente de efectivamente si teníamos los números para pasar la ley en diputados. Por eso decía que si no salía la ley en ese momento, lo único que estábamos haciendo era retrasar un poco la historia, porque es claro que hay una movilización muy fuerte de las mujeres en la Argentina, impulsada por el movimiento de mujeres, pero a las que se han sumado miles y miles y miles de mujeres que tal vez nunca antes habían militado y que hoy empiezan a conocer de sus derechos y a exigirlos, ¿no? Así que estaba convencida que todas las mujeres, las niñas, las adolescentes que se pusieron un pañuelo verde no iban a dejar la calle, que no iban a abandonar la lucha, que no importara lo que pasara, aunque se rechazara en ese momento, nosotras íbamos a seguir insistiendo.
Y creo que producto de esa insistencia, de esa movilización callejera, de esa instalación en los medios de comunicación, en los ámbitos de la cultura, en la discusión en las familias, en las escuelas, es que la clase política escuchó. Y el presidente escuchó a estas mujeres movilizadas y por eso prontamente, antes de la elección y después de ser electo, se comprometió a enviar un proyecto y en los próximos días estará cumpliendo esa promesa. A mí me parece que es muy importante y que es producto de un trabajo de muchísimos años del movimiento de mujeres, pero que sin el debate que abrió el presidente Macri hace 2 años, que trajo a la luz por primera vez este tema al ámbito público, no hubiéramos llegado hasta acá. Entonces, se retrasó, no fue el resultado que yo hubiera querido, pero creo que sirvió mucho y nos permitió, fue un paso importante para llegar hasta hoy. A lo mejor no se puede, lo que le voy a preguntar, a lo mejor sí. ¿Cómo hacemos para que este proyecto, en vez de generar otra ruptura entre los argentinos, genere unión entre los argentinos? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que procurar es que el debate de este proyecto sea un debate absolutamente libre de agresiones y libre de discursos de odio. Creo que hay tantas razones que se pueden esgrimir de un lado y del otro, de quienes aprueban y quienes desaprueban esta idea, que no necesitamos recurrir a la violencia, no necesitamos recurrir al insulto. Y me parece que lo que podemos hacer desde ambos sectores, desde los verdes, desde los celestes, es llamar a que sea un debate absolutamente democrático, donde cada uno exponga sus razones y que se resuelva por lo que la mayoría de los legisladores estemos dispuestos a acompañar. Si tomamos ese compromiso entre todos, creo que ese ejemplo que vamos a dar nosotros en el recinto, en las comisiones, digamos, va a ser imitado también en la sociedad. Muchas veces no nos damos cuenta de la influencia que tiene saber guardar las formas, respetarnos, digamos, hablar correctamente en el recinto, porque hay muchos argentinos que están esperando eso de sus representantes. Así que mi compromiso personal para con esta forma en que me gustaría que se resuelva este debate, pero además sé que la mayoría de los legisladores quieren esto, por lo menos en mi bloque lo hemos hablado, y estamos seguros que la mayoría quiere que se dé este debate, así que esperemos que sea un debate un poco menos apasionado, tal vez, aunque en esto hay mucha militancia que se expresa, pero que cuidemos las formas, que nos cuidemos entre nosotros, entre los argentinos, que nos respetemos en nuestras opiniones. Diputada, bueno, muchos legisladores, incluso lo han dicho en las redes sociales, consideran que sería necesaria una consulta popular. ¿Qué piensas sobre eso? Bueno, yo creo que esto es un debate interesantísimo sobre qué cosas deben ser y qué cosas no deben ser sometidas a la consulta popular. Cuando uno está hablando de los derechos que afectan o de los problemas que afectan a una minoría en la sociedad, a un sector social determinado, a una comunidad específica, es muy difícil pensar que la forma de resolverlos es a través de una consulta popular. Entonces les pongo un ejemplo teórico, pero para que fuere muy sencillo de entender. Si hay un grupo social que está oprimido, que sufre vejaciones, digamos, que tiene una situación, aunque fueran 10 en la sociedad, digamos, ¿no?, que están pasando, les asistiría el derecho a que el resto tratara de regular su situación para que esto no les sucediera. Pero ¿qué pasaría si lo sometemos a la decisión de la mayoría, digamos? Podrían no recibir la asistencia que les corresponde, ¿no?, que uno sabe que les corresponde. Entonces, plebiscitar los derechos me parece que no está bien. Digamos, uno en la democracia, es cierto, es un sistema de mayorías y minorías, pero ya hemos elegido a nuestros representantes en el Congreso, no podemos estar cada cosa plebiscitándola, pero sobre todo lo más importante es reconocer que una situación afecte a un grupo vulnerado, oprimido, que ha sufrido, digamos, un tipo de exclusión, como es en este caso, digamos, un grupo muy mayoritario, las mujeres, ¿no? Las mujeres en edad reproductiva, de bajos recursos económicos, porque de ellas estamos hablando, que son las vulneradas. La verdad es que los representantes tenemos la facultad absoluta para tomar la decisión que tiene que ver con todo nuestro marco normativo, sin someter esto a una consulta popular. Yo no estoy de acuerdo con que se plebisciten los derechos. Los derechos hay que hacerlos cumplir, hay que esgrimir las razones públicas, hay que convencer, hay que hacerlo de cara a la sociedad, pero me parece que plebiscitar no es una buena idea, sobre todo cuando estamos hablando de poblaciones vulneradas. Felicitaciones por tener el mejor discurso de la década. Muchísimas gracias por estar en el resumen parlamentario. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.
Pequeña pausa y ya volvemos.